Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el mejor de los provechos a los amigos que nos siguen a esta hora. O nos siguen a las 12:30 de la noche, porque después que reproducimos el programa. A los amigos que nos siguen y que siempre nos siguen con especial atención y especial afecto y reconocimiento del estilo con que nosotros desarrollamos nuestra propuesta. Sobre todo con la decencia. Así mismo. Con la decencia y la mesura. Sobre todo eso no lo cambiamos por nada. Bueno, hoy vamos a conversar con un querido amigo, Rafa Gamundi Cordero, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, fundado por nuestro querido amigo Atuey de Camps. Con Rafa nos gusta conversar cada cierto tiempo. Justamente es un hombre muy mesurado, muy moderado en sus planteamientos. Y que aunque dirigente político, y la política tiene muchas deficiencias, muchos déficits, muchos problemas, sin embargo es un político diferente. Sobre todo, Luis, yo que lo he acompañado de mi tierna juventud en muchas jornadas, fue, yo creo, voy a decir, el único jefe político que he tenido yo. Sí. Porque los que tú han querido que sean jefe político tuyo no lo ha podido. Tú no lo has podido llegar. No me soporta. Rafa es un político que no rinde banderas. Así es. En alto y que tiene, a propósito de bandera, tiene una responsabilidad muy grande, que es tomar la bandera del Partido Revolucionario Socialdemócrata y mantenerla en alto, y los principios que fueron enarbolados aquella vez o encarados por Atuey y un equipo no tan grande sí en dignidad y en decoro y en compromisos. Entonces a él le ha tocado la responsabilidad de agarrar esa bandera y levantarla alta conjuntamente con un equipo de jóvenes y otros no tan jóvenes. El caso de joven, por ejemplo, es Luis Miguel, que es el secretario general, Luis Miguel de Camps, hijo de Atuey, es el secretario general. Un joven profesional muy preparado. Que era las funciones que tenía Rafa al fallecimiento de Atuey. Y bueno, es un compromiso tremendo de echar adelante esta organización y de no dejar morir las esencias de esta organización, que sencillamente representó, y yo sé por qué lo digo, representó lo mejor que pudo pasar en un momento determinado, donde un paquete de personas, la mayoría yo diría, o una mayoría equivocada o descarriada, en vez de echarle mano a los principios, le echó mano a otra cosa. Y se fue por el tema de la reelección y bueno, y todas esas otras cosas. Y entonces este puñado de personas con Atuey a la cabeza le echó mano entonces a los principios. Y ahí, real y efectivamente, quedaron las esencias de ese PRDismo, de ese peñagomismo histórico. Así es. Que pudo haber pasado cualquier cosa después, pero mientras tanto ellos tuvieron el valor y la dignidad de no dejar caer eso. Rafa está con nosotros en el día de hoy, presidente del PRCD, Partido del Toro. Había un partido del Buey, digo hay, sí, del Buey, pero después salió el Partido del Toro. Sí. Entre un toro y un buey hay cosas diferentes. Así es. O sea, son cosas diferentes. Como es larga la diferencia, voy a dejar eso de tarea, no lo voy a desarrollar. Rafa, bienvenido. Saludos primero a todos los dominicanos, como es de costumbre, y nuestra voluntad siempre de estar cerca de nuestro pueblo. Y saludos a ustedes, que han mantenido también durante muchos años un programa de manera vertical en cuanto a la dignidad respecta. No importa que se esté de acuerdo con una posición u otra, ustedes siempre han sido firmes en defensa de la democracia, del progreso y la libertad de todos los dominicanos. Por eso usted ve que aquí vienen diversas personalidades con ideologías distintas, pero ustedes mantienen, combate con ellos, porque mantienen sus principios y lo defienden militantemente, que se parece a aquel de José Francisco Peña Gómez: libertad, democracia,
justicia social, no reelección. Y en ese sentido no hay compromiso con nadie en ese aspecto. Pues yo me siento muy bien ante ustedes. No, y tratamos la diferencia que a veces tenemos con nuestros invitados, primero con tolerancia, toleramos las diferencias, y la cortesía, y el debate abierto y plural, que es la pluralidad en la que nosotros hemos creído siempre y la que ejercemos. Así es. Rafa, en este momento, en esta coyuntura, donde el Partido Revolucionario Socialdemócrata converge o se sientan en una mesa de conversación y de coincidencia para una serie de aspectos que tienen que ver con el devenir de la política, tratando de enmarcar o encauzar las cosas por donde entienden más correctas desde el punto de vista de la oposición. Sabemos que hay una diversidad de partidos, una diversidad de movimientos y por tanto también una diversidad de intereses. No ha sido, para comenzar por el principio como es natural, no ha sido muy difícil la convivencia o la coexistencia, poder mantener esa diversidad donde yo diría que pocas cosas en común lo juntan. Han hecho un esfuerzo extraordinario porque son más las cosas que los separan que las que los juntan. Tanto así que para las elecciones toda esa constelación de intereses políticos partidarios, incluso hasta de sociedad civil, no pudieron ponerse de acuerdo para encaminar un proyecto de poder, un proyecto electoral. Vamos juntos. Bueno, yo recuerdo la situación, no exactamente porque yo no estaba presente, usted sí estaba presente, una madrugada, una noche hasta la madrugada, sí, en la casa del licenciado Atoy de Cans, él dirigiendo o más bien él, si se quiere, coordinando, no dirigiendo, coordinando la posibilidad de que hubiese un entendimiento electoral. Y le dijo, pero pónganse de acuerdo, ¿y por qué no va Guillermo Moreno de titular y Minú de segunda? Minú dio unas declaraciones, no sé si antes o después, pero dijo, a mí no se me ha ocurrido ser vicepresidente de fulano, de Guillermo Moreno. Entonces, no se pudieron poner de acuerdo para ir a elecciones. Entonces después, bueno, el presidente Medina, por las razones y los factores que fueran, se agencia una mayoría, es el presidente de nuevo, y muchísima de esa gente que todavía se está reuniendo allí, ni siquiera lo llegó a felicitar. No. Entonces después se conforma este bloque, y lo que no se pudo hacer antes, entonces se hace después, juntarse, tener la capacidad de coincidir en una serie de cosas y bueno, vamos juntos. Entonces ahora se meten en la marcha verde, muchísimas cosas, pero no hubo coincidencia faltó vocación de poder, faltó capacidad de desprendimiento. Y entender la coyuntura. Y entender la coyuntura. Faltó muchas cosas y sobraron otras. ¿Cuáles faltaron y cuáles debo decirte lo siguiente. Primero, para mí, unirnos para una acción y juntarnos son cosas diferentes. Exacto. Porque una significa que se funde, sí, y las cosas se convierten en uno, y otro que mantienen la diversidad, pero luchando por un objetivo común. Ahora mismo es fácil, en un aspecto, la lucha contra el régimen, contra el gobierno, es decir, de oposición, que no quiere decir de enemigo. Hacer la oposición al gobierno. Sí. Oposición al régimen. En lo que no está de acuerdo. Porque ese gobierno no es el de nosotros. No tiene los mismos objetivos, la misma práctica, la misma forma para llevarlo a cabo. Tiene un camino diferente. Y que para nosotros ese camino no conduce al país por la vía de alcanzar nuestros propósitos de libertad, democracia, justicia social y no reelección. Han mantenido la reelección. En cuanto a democracia, hay la democracia y la libertad también de usted reunirse, de hablar, que tiene un precio muy elevado. Para mí eso vale mucho, eso es muy importante mantenerlo, que no hay ese tipo de persecución física, pero también hay una situación donde se degrada
hasta la dignidad de las personas por la pobreza. Porque no hay cosa más terrible que la pobreza de la familia y de la gente. De manera que eso hace posible que nos unamos en un programa común en un momento determinado que no existe todavía. Ahora la unidad es únicamente contra el régimen, de oposición. Y nosotros estamos en tres lugares. Primero, perdón. Ahí están juntos todos los partidos, prácticamente, menos el PRM y el PLD. Después todos los partidos inciden en el perdón. Pero ese tiene como objetivo fundamental rescatar a los partidos políticos del lugar de descrédito donde se encuentran. Salvar el régimen de partidos. El sistema de partidos, no necesariamente el sistema político, que es diferente. Sí. El sistema de partidos. De partidos. ¿Usted cree que ha caído en el descrédito? Ha caído en el descrédito, se dice. Los partidos políticos. Los partidos políticos ahora mismo, por eso todo, es más. Y de ahí es una de las grandes importancias. En una cualquierización, sí, los partidos han disminuido en cuanto a su prestigio y la credibilidad con la masa popular. Pero antes, Rafa, dice que los únicos que no están es PLD y PRM, pero yo tengo entendido que en el caso, el esfuerzo de la gente que comenzó en eso, que entre lo que tuvo José Francisco Peña Guava, tengo entendido, tenía el propósito de también incluir al PLD, porque la idea es que... la idea es de todos los partidos políticos. De todos los partidos para salvar el régimen de partidos. Pero los que no están incluidos, porque ellos no han querido también, son eso. El PLD no está, ni el PRM. Sin embargo, hay aliados. No se han interesado. No sé por qué, ya es un asunto de ellos. Pero hay aliados del PLD y hay aliados del PRM. Que están allá dentro de la organización, que tienen esos objetivos. Entonces nosotros estamos de acuerdo con esos objetivos. El prestigio de los partidos políticos hay que levantarlo. Los políticos deben de ser vistos nueva vez como un ente de avance, de desarrollo y de grandeza de las naciones. Somos los partidos políticos y los políticos los que tenemos que manejar el Estado y utilizar el Estado como una herramienta para producir la mejoría de la sociedad dominicana. Y eso yo he defendido eso cuando mucha gente ha querido atribuirle toda la responsabilidad de los males que ocurren en el país o que se presentan en sentido general, o por allá, o en el caso local, de que son los políticos. Y no es así. O los partidos. Hay de todo en los partidos. Claro. Pero hay si no existieran los partidos políticos, porque hay gente que opina de cualquier cosa, pero no de manera organizada y sobre todo sin una conciencia y sin unos conocimientos y una capacidad de estrategia para ver, como decía Peña Gómez, el bulto antes de llegar a la curva. Y son capaces de cualquier disparate, no sabiendo que las masas, para que no desborden, para que no se descarrilen, tienen que ser conducidas por mentes frías, como planteaba en la columna de hoy. Sobre todo frías y racionales. Racionales. Con racionalidad. Y entonces hay sectores económicos, políticos, sociales, que son irracionales, no solo insaciables, irracionales, y creen que sus creencias y sus formas de ver las cosas. Y sus verdades construidas. Y sus verdades son las únicas. Son las únicas y que los otros no existen. Sí. Entonces ahí es donde está la diferencia, que el que es líder político o tiene capacidad para conducir masas está por encima de esas cosas y advierte las consecuencias de todas esas cosas. Por eso, cosas que no pueden hacer los líderes empresariales, sí lo pueden hacer y manejar los líderes políticos a través de la estrategia, la táctica, porque sí saben cuáles son, anticipan de antemano, ven cuáles pueden ser las consecuencias o cuáles son las posibles soluciones. Y eso no lo ve el hombre, el ciudadano común. Sí. Bueno, entonces esa es una posición que nosotros mantenemos. La otra es el bloque de opositor. El bloque opositor, ese es para hacer oposición al gobierno. No es para cerrarle camino de las cosas que sean positivas. Es oposición al gobierno porque hay que obligar
a quien llega al poder a través de un programa y de unas promesas que la cumpla. Sí. Y entonces aquí nosotros miramos. O sea, que cumple incluso sus propias promesas. Claro. Y entonces nosotros miramos que los hospitales siguen mal, con carencias, no solo de grandes, de médicos, sino de medicina. Médicos y medicina. Y estructuras. Sí, hay un problema. Y deficiencia en los servicios. Sobre todo correcto. que el gobierno se comprometió entonces, a reconstruir 47 hospitales. Parece que la tarea le ha quedado grande. Precisamente también una de las cosas que hay también en eso, y ahí hay que avanzar mucho, porque han hecho muchísimas cosas buenas también. Claro. Pero ven acá, la mayoría, en gran medida, ¿no? Quizás no la mayoría, de las construcciones habidas aquí tienen sobrevaluación. Y donde hay sobrevaluación hay corrupción. Yeah. Y precisamente una de las cuestiones que nosotros combatimos es la corrupción. Y por esa corrupción, cuando existe, o sobrevaluación, cuando existe, vienen los vicios de construcción. Porque entonces no le echan la calidad y la cantidad de los materiales requeridos. Claro, claro. Entonces ahí vienen los ahorros para los bolsillos, para determinados bolsillos. Sí. Pero las obras comienzan a deteriorarse prontamente. Esa es una de las razones por las cuales nosotros precisamente vemos en oposición, cuando estamos en oposición. Cuando nosotros vemos cómo funciona la cuestión de la frontera dominicana con Haití. Perdón, Rafa, vamos a hacer una pausa, porque nos faltan 2 cortes todavía. Sí. La frontera, el sur entero, para no hablar ya del este, el este está más desarrollado, pero la frontera, incluyendo el Entrentó, es un tema sumamente profundo que hay que abordar con toda la responsabilidad. El sur necesita desarrollo, ya se ha hablado de que ahora Bahía de las Águilas, el presidente estuvo por allá con un grupo de empresarios. Ojalá que de ahí venga mucho más que la construcción de un aeropuerto, la construcción de un hotel y 300 habitaciones, que venga realmente el desarrollo. Porque tú no puedes tampoco construir un hotel aquí, aislar, traer a los turistas, ponerle un cintillo aquí, trancarlos allí y después llevártelos, sino hay que desarrollar la población también, el entorno. Pero ahí sí falta mucho por hacer en el sur. Pero ahí vamos hablando, porque te dije la primera parte, de que nosotros estamos en Fapredón, pero también entonces ahora íbamos hablando del bloque opositor, que es la otra parte de la cual participamos directamente y vigorosamente nuestro partido. Y falta otra, pues que es el Movimiento Verde. Vámonos a la pausa. Volvemos con el bloque opositor, con la frontera, Movimiento Verde. Y el Movimiento Verde. Movimiento Verde. Vamos a la pausa. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Seguimos nuestra conversación esta tarde con don Rafa Agamundi Cordero, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido del Toro Negro, que fundara el finado licenciado Atuey de Camps. Don Rafa, nos quedamos entonces en el bloque opositor, cuando estábamos hablando de la frontera y el sur y por allá, pero nos quedamos en el bloque opositor. Quiero señalarte precisamente que en el bloque opositor, como tú decías al principio, hay distintos criterios ideológicos y políticos. Y que a veces parecería muy difícil de hacer que actúen de conjunto en un momento determinado. Sin embargo, no es así. No es así. En el aspecto de la oposición. Porque todos, no importa, el más de izquierda y el más de conservador, tenemos la misión de oponernos, o el interés de oponernos al gobierno. Independientemente de que todavía no ha salido un programa unitario, que ahí estoy de acuerdo contigo que no ha sido posible, ni se ha buscado todavía eso. Porque lo que se ha perseguido es simplemente oponernos al régimen y que todo se haga conforme los perfiles que requiere la democracia, la decencia, el progreso y el bienestar de nuestro pueblo. Rafa, pero sería oponerse por oponerse, porque si el gobierno, ciertamente si se descarrila en algunas cosas, o hay cosas que no se ven bien o que no están correctas, es lógico que la oposición llame la atención para que vuelva a su redil. Ese es el papel de la oposición y ahí se establece el equilibrio y juega realmente el rol de equilibrio de la oposición. Pero si el gobierno ha estado en algunos aspectos haciendo las cosas buenas o se advierten en algunos aspectos, se han visto que se han enfrentado y que... entonces, ¿por qué hacer oposición por oposición? No, no es oposición por oposición. No. Es oposición para cambiar el tipo de gobierno que se practica en la actualidad y que se ha venido practicando de manera sistemática. Porque con este gobierno no es posible la transformación del Estado, por ejemplo. No es posible. No es posible. Las instituciones del Estado han sido perforadas por la corrupción, la mayoría. Han perdido credibilidad ante la población. Y a pesar de las medidas, incluso disposiciones de los controles que se ha hablado de disposiciones administrativas que desde incluso
recuerdo desde el gobierno de Leonel Fernández, se estuvieron tomando una serie de políticas de gobierno. No, y aprobación de una serie de leyes que lo que hay que ponerla en ejecución, Ajá. y a eso no corresponde a todos. No solamente Claro, al no sector del corresponde a todo el mundo, incluso al Congreso, vigilar porque Sí. eso se aplique. Porque parecería que la labor principal de supervisión del Congreso no se está cumpliendo. Esa nunca se cumple. Nunca se cumple. Entonces, o sea, el tema de la corrupción es viejísimo. No, claro, es histórico. Yo no sé si... Pero independientemente de eso, no quiere No sé decir... si eso lo trajeron en la tres calaveras aquella que trajo Colón. Sí, de hecho, sacaron un paquete de prisioneros. Ven, acompañan a acompañar a Colón a Santo Domingo. Entonces, el mal comenzó por ahí. No, parece como una especie de Marielito. Sí. Cuando los cubanos... Lo sacaron de la cárcel y Fidel lo nadie mató. quería venir a correr esa aventura y entonces limpiaron las cárceles. Bueno, pero hubo Váyanse todos esos delincuentes. hubo muchos problemas en ese sentido. Acuérdate que Colón fue llevado preso, Sí. amarrado. No, pero primero querían ahorcarlo en alta mar, porque no veía el fin. Los pinzos Entonces, no eran esos fáciles. son. Y entonces después se lo llevaron preso de lo que él había descubierto. De aquí, Pero déjate decir lo siguiente. Primero, la República Dominicana necesita una transformación del Estado, de sus instituciones, de manera que se permita que nuestro pueblo salga de la pobreza y del atraso que se ha mantenido siempre. Ya los años que tiene en el poder, el PLD ha demostrado que no tiene la capacidad de lograr ese objetivo. Nosotros Pero creemos, ha hecho muchas transformaciones. pero Rafa. ese objetivo ha Ese hecho. objetivo. Pero no, la mayoría de nuestro pueblo sigue con hambre. Pero la mayoría sigue desempleada. Pero Rafa, y la mayoría de la gente que está ahí, pues, por ejemplo, hay mucha gente ahí que se le ha pasado el tiempo ya. Y si lo que no hicieron o consiguieron en política difícilmente, esa es una. Otra es, mucha gente ahí no tiene la experiencia política o no tiene la plataforma política, la estructura política para mañana llegar a convertir, a hacer ¿No sería mejor trabajar en un proyecto de nación que sea realmente conquistar a esta sociedad e involucrar a esta sociedad en ese proyecto? Bueno, vámonos todos aquí y conquistar gente. Mire, esto es lo que tenemos. Vamos a apoyar. No es que solamente estamos en contra de esto, no, ofertamos esto. Pero oye bien, eso es un objetivo. Eso es un objetivo. La cosa va por partes. Indudablemente. Por ejemplo, nosotros en el Toro pensamos que tenemos todas las condiciones para gobernar este país. Hombres honestos, mujeres honestas, con experiencia. Ahí hay gente con experiencia de Estado. Independientemente de que su volumen no es grande, hay otros voluminosos que no tienen las condiciones morales que tenemos nosotros para gobernar este país y la voluntad de hacerlo bien y la confiabilidad que tenemos que ganar del pueblo dominicano para que se introduzca dentro de los planes de desarrollo que nosotros le presentamos. En ese grupo, en ese entorno, hay mucha gente que coincide en algunos aspectos con las posiciones del Toro, más o menos, y además que tiene las prendas pero morales. Como te digo, todavía nosotros no nos hemos sentado para un programa común. Okay. Cada quien tiene todavía su programa. Pero, por ejemplo, mira una Pero cosa. eso es interesante. Mira una cuestión importante. Por ejemplo, ahí está el Partido Nacional Progresista, el de Vincho, que hemos tenido en el pasado problemas, como tú conoces. Sin embargo, aquí yo reconozco públicamente y donde quiera que Pellegrini y Vinicito, por ejemplo, Sí. lo que yo conozco, son gente honorable. ¿no? Gente honrada. Y trabajadores Bueno, firmes. tenemos posiciones diferentes, Después ellos se comprometen con tenemos sus posiciones distintas. Sin embargo, esa es común, la honradez, la honestidad y el amor por la patria, que es una de las cuestiones fundamentales. Sobre todo ese aspecto. Esa última. La fundamental. soberanía, los intereses patrios. El compromiso El que ellos han compromiso recibido es que es ineludible. O sea, de primera. que si todo el mundo aquí estuviera. Porque, por ejemplo, la frontera, el tema de migratorio, el tema haitiano, No, ese claro. ha sido un tema de preocupación número uno de la Fuerza Nacional Progresista. Y sin embargo, hay mucha otra gente que no habla de esos temas. Y hoy, ¿por qué aquí no se habla? Digo yo, todavía no hemos llegado al color verde, pero ¿y por qué no se habla en la marcha verde? La corrupción y qué sé yo, qué impunidad.
Y hay mayor corrupción que eso de la frontera, y mayor perversidad que eso, y mayor tirar la dignidad por el suelo así, que eso de la frontera. Fronteras abiertas y entren todos. Me los encuentro yo todos los fines de semana en Ocoa, lleno de esos ciudadanos por donde quiera y por todo el país entero. Y ese es un tema que aquí no está en el debate. Aquí no está en el debate. Correcto. Y muchos otros temas. Esa es una de las razones también por las que nos oponemos al gobierno, porque no la ponen en el debate. Porque el gobierno es el que tiene la fuerza y el poder legal y de todas las formas para aplicar la defensa de la nacionalidad dominicana. Pero eso ni se recuerda. Pues ese es un objetivo. O sea, yo no sé si el gobierno lo está haciendo o no está haciendo, pero la oposición ni recuerda eso. No, Sí, eso no es tema. pero no. Me gustaría ver unos letreros en la Marcha Verde para yo ir a llevar uno de esos. Sí. Fíjate en una cuestión. Por ejemplo, ahí está Frente Amplio. Perdón, Rafa. Frente Amplio. Vámonos a la otra pausa, a la final. Estábamos en el bloque opositor. El Frente Amplio está en el bloque. Vamos allá y volvemos. Yo creo que terminaremos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Bien, seguimos con don Rafa Gamundi Cordero, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata en esta ocasión. Don Rafa, entonces me iba a decir que el bloque opositor. Sí, yo te estaba diciendo. El Frente Amplio, que forma sí, parte que ahí del está bloque, también. Somos Santana, fuerzas diversas, que somos de oposición. Pero oposición no quiere decir que haya un objetivo común en un momento determinado. Quizá prevalezca uno de esos motivos en un momento dado. Pero ahora mismo, y faltan todavía 3 años de gobierno de Danilo Medina. 3 años y días. Y yo quiero aprovechar la coyuntura justamente ahí para hacer la siguiente pregunta. Un hombre de la mesura, el equilibrio y la responsabilidad de don Rafa Gamundi. Salió en días pasados la versión a través de o la petición a través de un manifiesto de algunos intelectuales. Un poquito intelectuales. Un poquito de intelectuales técnicos, y algunos técnicos, ciudadanos. algunos ciudadanos, que lo menos que pidieron fue la renuncia del presidente Medina.
que se forme un gobierno de transición, un gobierno provisional, que convoque una constituyente y que convoque elecciones. Señor, no ha cumplido el primer año el gobierno, faltan 3 años según el librito. Aquí no hay un estado de sitio, un estado de descomposición que amerite, un estado de excepción que amerite realmente el que haya que romper el orden institucional y trastocar las cosas y llamar a elecciones. Pero ven acá. ¿Y para poner a quién? Nosotros, ¿Y bajo cuáles? Nosotros, entonces, en nuestro partido, me gustaría una opinión en ese sentido. Sí, en nuestro partido no estamos de acuerdo con que se le pida la renuncia al presidente Danilo Medina. Estamos trabajando para enfrentarlo. O sea, 3 años, 4, lo que falten. Para que corrija lo que sí hay que corregir. Y para vencerlo también. También, y para vencer su partido. Pero en las urnas. Porque nosotros entendemos, sí. En las urnas, claro. Estoy hablando constitucionalmente. Claro. Pero no un golpe de Estado blando, como se ha estado hablando. Constitucionalmente vencerlo, porque hay que vencerlo. Al PLD también, independientemente de que también en ese PLD, vuelvo y te digo, nacimos todos juntos. El PLD es desprendimiento del PRD. Pero ha habido entonces posiciones diferentes en la manera de utilizar el gobierno, que en vez de ser para beneficiar a la sociedad, también ha sido en muchísimas ocasiones, como ocurre y ha ocurrido, porque nadie puede negar la corrupción galopante que hay en este país. Y entonces el gobierno ha sido incapaz de ponerle freno a eso. En el sector público por lo menos, porque hay la corrupción del sector privado, el público y la del sector privado. Ah, no, también. El sector privado, capitales, muchos de ellos hechos al amparo, a la sombra de los gobiernos. Pero también es cómplice del gobierno, porque el gobierno tiene el poder de impedirlo. Y entonces no son funcionarios los que permiten la evasión de impuestos. No son funcionarios del gobierno los que permiten contrabando por la aduana. Ay, pero ahí la aduana están agarrando hasta armas. O las aduanas. Entonces lo que te estoy señalando, no. Pero renuncia no. Enfrentamiento sí. Nosotros tenemos que enfrentarlo. Y el que no está enfrentándolo, llamándose de oposición, es aliado también al gobierno. Aquí yo no creo en nadie neutral. Se está de un lado o de otro lado. Y vuelvo y te digo, independientemente de que uno tenga hermano o tío del otro lado. No, es frontal, es una posición. Yo creo en el gobierno compartido del doctor José Francisco Peña Gómez. E inclusive... ¿Y ese gobierno compartido no es el que está haciendo el presidente Medina? Sí, no. Sí. Se me ocurre. No. Partido, no. Yo he expresado... Oye, bien. Compartidos. Déjate decir, no, es que no es compartidos. Es compartido. Oye, bien. Y entonces, en este mismo excelente programa, yo he demostrado en muchísimas ocasiones y he expuesto... dice que está compartido. No, lo que es el gobierno compartido. Sí. Que precisamente evitaría lo que está ocurriendo ahora, no solo con la corrupción y la impunidad, sino hasta a veces teniendo buena fe, no son capaces de darle solución a los problemas materiales que afectan a nuestro pueblo. Eso es una realidad. Y entonces, cuando ¿No será que los presupuestos se quedan cortos, don Rafa, con relación a la gran demanda de las comunidades y del déficit que hay en distintas cosas que el presupuesto se queda corto porque precisamente no tiene un programa de garantizar que los ingresos al Estado Dominicano se utilicen adecuadamente en darle solución a los problemas como la salud, como la educación. Es que eso se lleva mucho, Rafa, porque más del 40% se va en el pago de la deuda externa. Sí. Pero vuelvo y te digo, aquí hay dinero suficiente. Y este es un país que está produciendo suficiente. Pero hay una evasión de ese dinero y hay otros bolsillos que se quedan con ese dinero. Y la corrupción permite no será, porque se habla de corrupción, pero en vez de ir a los bolsillos de los funcionarios públicos, ¿no será que es que yo digo los? Es que tú estás generalizando. Yo no he dicho los. No, pero yo digo yo. Ah, bueno, yo digo funcionarios. No digo funcionarios. Yo lo que digo es que en vez de los bolsillos de los funcionarios, como hablaste de evasión fiscal o de impuestos, ¿no será que se quedan ya no en los bolsillos, sino en los grandes sacos del sector privado? En esas cuentas corrientes suculentas. En los dos, pero es que yo vuelvo y te repito. ¿Quién es responsable de controlar al sector privado? No es el gobierno. El gobierno. Y la mayoría, inclusive, porque aquí los gobiernos... Ese sector privado es insaciable. Hay que saciarlo. Hay que saciarlo metiéndole... Ya usted llegó.
Y de ahí no puede tener más. Inclusive en un momento determinado, yo recuerdo que cuando la cuota del azúcar... Vienen entonces las conspiraciones. Oye, del Rafa, profesor Boy. Si le dice usted, al empresario que usted le diga, a usted le llegó su ansia y su cosa. Sí. Mira, esa cuenta corriente está muy buena. Está muy abultada sí, ya. demasiado. Ya, entonces, No. Vienen las conspiraciones. Ven acá, entonces. yo te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, Noruega es una gran nación. Democrática, progresista, con gente que tiene satisfecha todas sus necesidades. Pero Noruega no es más rica materialmente que la República Dominicana. ¿Y por qué allá entonces puede haber un gobierno y una sociedad incorruptible? No solo que no es corrupta, no es incorruptible, porque ya tiene una formación, una educación que no le permite saltar hacia esos campos perversos, inmorales y sucios de la corrupción y la impunidad. Entonces nosotros que tenemos todas las riquezas mayores que ellos, minerales, agrícolas, sociales, como quiera, y más población también, en términos relativos. Y sin embargo, entonces tenemos una nación llena de pobres, llena de miseria, llena de atraso. Entonces hay que revisar esa situación. Pero antes de que concluya también el programa, quiero decirte lo siguiente. De la Marcha Verde, de los objetivos que persiguen, que hasta cierto punto, si no hubiese sido... Pero ese documento se salió de la raya de la Marcha Verde. Bueno, pero ya yo te dije que se sí. Se salió de ahí. De donde quiera que saliera. Sí. Verde, morado, colorado, como sea. No, para mí no es correcto. Incorrecto. Nosotros vamos a ir al combate. Esa fue una pifia. Nosotros lo que tenemos que ir a la lucha y atrevernos a vencerlo y preparar al pueblo para la lucha y enfrentarlo y vencerlo. Entonces, una pifia, un error que incluso vino a favorecer el gobierno, un respiro a darle, lo planteo hoy en la columna, le dio un respiro al gobierno que necesita, enfrentado por distintos sitios, atacado por distintos frentes por el caso de Odebrecht. Básicamente, resulta que le han dado un respiro, porque entonces una serie de personas que no están de acuerdo con el tema de corrupción, con muchísimas cosas, que tiene sus críticas, algunas desbordadas, otras con su fundamento, pero que entonces ha terminado como sectores sensatos o personas sensatas al fin, han puesto esas cosas que para los fines son subalternas, la han puesto de lado para defender la institucionalidad y entonces han terminado dándole un respiro o un respaldo, un apoyo coyuntural al gobierno que le cayó. Pero la gente sabe también que si no hubiese sido por ese movimiento y esas marchas, aquí no estuviera nadie hablando de Odebrecht, ni de corrupción, ni de delincuencia. Le estaban tolerando el pueblo por ignorancia. Porque el pueblo no por sabe, atraso. El pueblo no sabe de esas cosas. Pero ahora el pueblo ya se está movilizando. Ahora hay un movimiento mediático. Pero ahora ya el pueblo está combatiendo también, independientemente de que la clase media es la que se ve más activa. Pero ya el pueblo está participando también en exigir que la decencia, la moral, la pureza y el respeto a los bienes y a los derechos del pueblo dominicano. Eso hace falta, a pesar de que aquí en todos los gobiernos, inclusive muchos de los que están ahí caminando, que debieron haber sido llamados en su momento a capítulo, o son compromisarios, responsables de muchísimas hay gente que es reo de impunidad. Carne de presidio, como diría mucha gente de la que está ahí caminando. Sí. Entonces, no se está justificando, porque lo mal hecho está mal hecho siempre. Pero el asunto es que hay gente ahí que tienen, están acusando de orejudo al conejo y tienen la oreja más grande. Pero nosotros también, independientemente de todo eso, por ejemplo, estábamos hablando de la frontera, parece que el tiempo no va a permitir. Da una colita ahí para la frontera. Hablar ampliamente. Pero ciertamente. Pero la frontera hay que desarrollarla, Rafa. Que hay que y eso de Bahía de las Águilas. Qué bueno que le quitaron esa. Le quitaron, no. Le dijeron, rescataron, porque esas tierras no eran de esa gente, esas tierras son del Estado. Son rescatadas, del pueblo dominicano. El pueblo. Y entonces son rescatadas para ponerla al servicio de la comunidad, claro, a través de desarrollarla turísticamente y de la forma que sea. Eso no se había hecho. Inclusive se permitió el saqueo abierto, claro, de lo que era la minera de Cabo Rojo. Sí. La bauxita. Alcoa. La Alcoa Exploration. Pero, Rafa, liguemos eso, amarrar el asunto, desarrollemos la frontera, la frontera no pedernal y todas esas la frontera entera. La frontera entera.
desarrollemos Bahía de las Águilas, muchos proyectos buenos y muchas cosas, pero organicemos la política migratoria y hagámosla cumplir. Porque si le dejamos la frontera abierta allí, se va a trasladar Haití para este lado. Ese es y un entonces punto. vamos a hacer hoteles y vamos a desarrollar el turismo, pero para los haitianos. Sí. No, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Para los dominicanos. Controlemos la frontera. Y para la gente que vive allá, claro está. Y aquí cualquier extranjero, haitiano como sea, para estar en este país debe de ser como manda la ley, como manda la Constitución. Y no se puede estar permitiendo que se estén gastando una gran cantidad de recursos que son necesarios para las madres dominicanas, claro, en mujeres que vienen nada más a parir. Sí. Nada más. Para que Y entonces, adquirir un derecho para que después digan que una resolución lo dejó, correcto. lo dejó Entonces, fuera. son cosas que hay que eliminarlas. Sí. Pero ahora yo te voy a preguntar, ¿se ha atrevido el gobierno a eliminar eso? ¿A eliminar qué, Rafa? Ese tipo de actividad como de las mujeres venir a los hospitales a dar a luz aquí. No, porque es una... Ese tipo de actividad de ir a desplazar a los dominicanos de los trabajos que les corresponden. Ese tipo de actividad que tú estás ahora mismo advirtiendo, que es muy importante, que los hoteles y el desarrollo de la zona turística de la frontera y principalmente de Pedernales, que no sea para los haitianos. Sí, porque ahorita se estimulan ellos más a venir, porque Sí, ahora tenemos hoteles también. Pero los tienen en Punta Cana. Claro. Y donde quiera la mayoría son haitianos. Claro. La mano de obra no solamente, las que trabajan y sirven y todo, visto por estos ojos. Yo he visto inclusive hasta las bailarinas. Ah, sí, y también. las cosas en las islas. Claro. Cuando yo digo las islas, porque somos una isla muy grande. Sí. Cuando tú vas a Catalina, Punta Catalina, a Catalina, Punta Catalina, no, a Catalina, la isla Catalina. La islita, sí. Y tú ves que hay orquestas y bailarinas haitianas. En Bávaro y esos hoteles, parte de la mitad yo creo son haitianas. Que lo que sí yo estoy de acuerdo. Que no es que eso sea malo, lo único que eso tiene que ser controlado. No, y que sea ya, no. Yo lo que creo es que se cumple el 80-20. Ya que tiene que ser en su país también el desarrollo de ellos. Claro. Y ayudar nosotros y a la ONU y todo el mundo para que pueda haber armonía. Que aquí se estuvo criticando una vez que se le construyó una universidad. ¿Por qué hay que criticar eso? Estudien ahí. Malo fue el que no aprovecharan eso y no agradecieran eso. No. Pero hoteles, hay una zona industrial que también se ha construido por ahí del sector privado, el Grupo M, que eso es interesante. Pones a esa gente a trabajar, pero de aquel lado. Rafa, se acabó el tiempo. Implacable. Bueno, es lamentable, pero el tiempo es el que manda. Así es. Yo sigo respetándolos a ustedes y exhortando al pueblo dominicano a que cada vez avancemos más democráticamente. Bien, gracias Rafa Gamundi. Cualquiera de estas semanas volvemos a hablar. Volvemos a hablar con Rafa Gamundi, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido del Toro, donde tiene gente como Luis Miguel, secretario general de ese partido, el hijo de Atuey, Amadeo Lorenzo, vicepresidente, Juan Esteve. Presidente en funciones. Amadeo, presidente en funciones. Sí. Y Juan Esteve, de organización. Y un paquete. Y un hombre como Ricardo Polanco. Encargado de las finanzas. Honorable, en todos los sentidos. Gracias, don Rafa. Nos vamos, nos vemos.